Dios les bendiga, hermanos. El día de hoy vamos a continuar con la segunda parte del mensaje Cómo superar lo insuperable. Y el mensaje del día de hoy se llama Atrévete a tener esperanza. En Mateo capítulo 2, la palabra de Dios dice lo siguiente. Cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios habían burlado de él, se puso furioso. Entonces, basado en lo que dijeron los sabios sobre la primera aparición de la estrella, Herodes envió soldados para matar a todos los niños que vivieran en Belén y en sus alrededores, y que tuvieran 2 años o menos. Esta acción brutal cumplió lo que Dios había anunciado por medio del profeta Jeremías. En Ramá se oyó una voz, llanto y gran lamento. Raquel llora por sus hijos. Se niega a que la consuelen porque están muertos. El primer punto que vamos a ver es justamente donde la palabra nos dice que Raquel llora por sus hijos. Quizá miles de personas en esta época han llorado y se han angustiado por diversas razones y no sin motivo, ya que todos hemos entrado juntos a ese lugar llamado Ramá. Para algunos será más difícil que para otros sobrellevar esta pandemia, pero sin duda en la mente de la mayoría está la pregunta: ¿cuándo terminará esto? ¿Cuándo volveremos a la normalidad? Y para muchos esa normalidad no regresará nunca como antes, porque han perdido abuelos, padres, madres, hermanos, personas queridas que ya no regresarán. Otros seguirán esperando el regreso de ese trabajo que se perdió, de la salud que quedó dañada, de esa casa que no pudo seguir pagándose. Cada vida es una historia, y en cada vida hay aflicción. Raquel llora por sus hijos. Llora porque es lo único que puede hacer en ese momento. Y vemos que también nuestro Señor hizo lo mismo. En Juan capítulo 11 se nos dice, Jesús lloró. Uno de los versículos más pequeños de la Biblia expresa una de las más grandes verdades y deber de todo cristiano. Jesús lloró por la muerte de su amigo Lázaro, pero lloró cuando vio el dolor de Marta y María, y como nos dice Pablo en su carta a los Romanos, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. ¿Por qué hacer esto? ¿Por qué si no es mío el duelo? ¿Por qué debo de llorar con los que lloran? La razón la da el propio Pablo en Romanos capítulo 12, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es la voluntad de Dios porque Él mismo se compadece y llora cuando sufrimos. El versículo de Jesús lloró nos dice que Jesús estará con nosotros en las buenas, pero también y sobre todo en las peores circunstancias. Acerquémonos a Él y Él estará con nosotros. Y nosotros como cristianos debemos también estar con los demás en los momentos de dificultad. Y sin duda también nosotros tendremos oportunidad en alguna forma de estar y llorar en ese lugar llamado Ramá con aquellos que sufren. Quizá podamos ayudar de alguna forma o quizá no podamos hacer mucho, pero estar ahí con la persona que llora y llorar con ella o estar en silencio será de ayuda. Recuerdo hace muchos años cuando era un estudiante y estaba en la universidad, un día comiendo en un restaurante que estaba lleno en ese momento por ser la hora de la comida, que la mesera, una muchachita que siempre nos atendía a mis amigos y a mí, de repente empezó a llorar con gran lamento. Ella estaba cerca de la entrada de la cocina. Nadie sabía lo que pasaba. Todo el restaurante quedó en silencio y nadie se movía. Solo veíamos a la muchacha llorar desconsolada. Quizá era comprensible que nadie se acercara. Finalmente, no era nuestra amiga, solo era la que nos atendía en el restaurante. Seguramente alguien del restaurante se acercaría, ya que era un negocio familiar. Pero pasó un minuto eterno y nadie se acercó y ella seguía ahí sufriendo. ¿Qué hacer? Por mi mente pasó la idea de que yo menos que nadie podría consolarla. Yo era el menos sociable y era el más tímido entre todos mis amigos. Pero no pude aguantar más. Me vi de repente parándome, atravesando la mitad del restaurante y al final dándole un abrazo.
En ese momento ella lloró con gran sollozo y solo alcanzó a balbucear que su padre había muerto. Después de mucho rato, ella finalmente se calmó y se fue por una puerta del restaurante que daba a su casa. Unos días después, cuando finalmente ella volvió a atender las mesas, se acercó y agradeció el gesto de estar con ella. Me aclaró que la persona que había muerto no era exactamente su papá, sino su abuelo, que ella quería como un padre. Quizá uno no pueda hacer mucho cuando las personas están en ese valle llamado Ramá, pero estemos seguros que en ocasiones solo con escuchar y estar ahí será suficiente. Y estemos seguros que Dios siempre está ahí, nos escucha y nos abraza cuando nosotros nos encontramos en Ramá. Pero si tenemos la ocasión de hacer algo más, hagámoslo, dar una palabra de aliento, dar de comer al que le falta, lo que sea, será valioso para quien lo recibe. Así que lloremos en este tiempo difícil, en medio de la emergencia sanitaria, cuando vemos tanta gente enferma o que muere, posiblemente personas queridas. También cuando vemos la situación económica tan difícil, cuando nos parece que estamos en medio de una pesadilla. Aceptemos la situación y lloremos. El segundo punto que vamos a ver es la parte donde nos dice, Raquel se niega a que la consuelen, porque sus hijos están muertos, sin consuelo. Hay ocasiones que es tanto el dolor que no queremos ser consolados, al grado quizá de preferir haber muerto. Esto mismo lo expresa el profeta Jeremías, cuando vio el asedio y la destrucción de Jerusalén, un tiempo de angustia, crisis, muerte y dolor porque las personas no escucharon el mensaje dado por Dios. No quisieron hacer lo que Dios les mandaba. Si le hubieran obedecido, la muerte y el dolor no hubieran llegado. Si se hubieran rendido ante Nabucodonosor, Jerusalén hubiera continuado. Este mensaje era enviado por medio de Jeremías, seguramente considerado por el pueblo como un traidor, como un hombre falto de fe, como un falso profeta. El pueblo pensaba que Dios los libraría y efectivamente Dios lo hubiera hecho si hubieran oído a Jeremías, pero no lo hicieron. Por esto se incrementaba la angustia de Jeremías el profeta, y él escribió en el libro de Lamentaciones: Yo soy el que ha visto las aflicciones que provienen de la vara del enojo del Señor. Me llevó a las tinieblas y dejó fuera toda luz. Volvió su mano contra mí una y otra vez todo el día. Hizo que mi piel y mi carne envejecieran, quebró mis huesos, me sitió y me rodeó de angustia y aflicción. Me enterró en un lugar oscuro, como a los que habían muerto hace tiempo. Me cercó con un muro y no puedo escapar, me ató con pesadas cadenas, y a pesar de que lloro y grito, cerró sus oídos a mis oraciones. Jeremías era un hombre de fe, un profeta, un hombre de Dios, y sin embargo, expresó mucha desesperanza en uno de los libros que escribió que lleva como título Lamentaciones. Jeremías derramó su sentir delante de Dios, no lo ocultó, sino que expresó cómo se sentía, cuál era su angustia y aflicción. Igualmente nosotros como hijos de Dios, debemos abrir de esa forma nuestro corazón a Dios, porque hay momentos que nosotros no podemos más, pero Dios sí puede ayudarnos y sostenernos siempre que le abramos nuestro corazón. Y esto se requiere no solo para desahogarnos, no solo para que Dios nos ayude, sino también para que en su momento, ya descargados, podamos ver las cosas en forma diferente, de la forma que las ve Dios. Un poco más adelante en este mismo capítulo del libro de Lamentaciones, Jeremías escribe: Siempre tengo presente este terrible tiempo mientras me lamento por mi pérdida. No obstante, aún me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente: el fiel amor del Señor nunca se acaba, sus misericordias jamás terminan, grande es su fidelidad, sus misericordias son nuevas cada mañana. Me digo, el Señor es mi herencia, por lo tanto esperaré en Él. El Señor es bueno con los que dependen de Él, con aquellos que lo buscan. Por eso es bueno esperar en silencio la salvación que proviene del Señor. Cuando nos descargamos delante de Dios,
podremos atrevernos a ver que aún hay esperanza, que el amor de Dios es fiel, que Él guarda aún misericordia y que hay un nuevo amanecer, una nueva vida después de la noche oscura. Porque su misericordia es nueva cada mañana. No desmayemos, sigamos teniendo fe en Dios, no nos apartemos de Él, sigamos fieles a su palabra y hagamos lo que nos manda. Pero después del llanto es necesario esperar, hay que esperar en su silencio su salvación. No debemos adelantarnos, todo llega a su tiempo y la salvación llegará. Y esto mismo es lo que Dios le dice a Raquel, la que llora y no quiere ser consolada. En Jeremías 31 dice: pero ahora esto dice el Señor, no llores más, porque te recompensaré, dice el Señor. Tus hijos volverán a ti, desde la tierra lejana del enemigo. Hay esperanza para tu futuro, dice el Señor. Tus hijos volverán a su propia tierra. Los hijos de Raquel habían muerto, pero Dios le dice a Raquel: ya es tiempo, no llores más, porque tus hijos volverán desde esa tierra lejana. Además, Dios le dice a Raquel que la recompensará. Aún tiene una vida que vivir, una vida donde tendrá su recompensa. Y como dice Jeremías en el libro de Lamentaciones, igual Dios le dice a Raquel: hay esperanza para tu futuro. Jesús lloró por Lázaro, pero le dice a Marta que Lázaro resucitará y volverá. Aún la muerte tiene solución si tenemos fe en el Señor. Hay esperanza si oímos su voz y seguimos su palabra. Si le obedecemos, el llanto se convertirá en gozo. Pero si no lo hacemos, aún el gozo puede convertirse en dolor. Evelyn Cuthbert, la mamá que perdió a sus 3 hijos, compartió en una entrevista lo siguiente. Entrevistadora pregunta: ¿en qué momento decidió ayudar a otras personas a sobreponerse de la pérdida de un ser querido? Evelyn responde: yo perdí a mis 3 hijos, el primero siendo aún un bebé y yo muy joven, tenía 18 años. Luego a mi hija Alejandra, que fallece cuando tenía 11 años, ya en una etapa de mi vida más madura, cuando tenía 42 años. Y un año después a Mateo, de 22 años. Es entonces que empiezo a replantearme que no quería vivir el duelo como siempre lo he visto vivir, cargado de mitos y sentencias como: es un dolor que dura para toda la vida. El dolor de una madre que ve morir a su hijo es un dolor que no se supera jamás. La felicidad hasta ahí llegó, etc. Entonces, desde ahí, empiezo a replantear mi vida y a revisar mis creencias. Y eso empezó a tranquilizarme, porque dejé de ver la muerte como la peor tragedia. O sea, hay una parte que es la parte humana que obviamente es una tragedia. Nos toma de improviso y nos duele muchísimo, muchísimo. Pero si lo miramos desde la parte espiritual, está la contraparte, y es la esperanza de una vida eterna, de un reencuentro, y de eso me agarré para salir adelante. Pero al año que falleció mi chiquita, mi hijo mayor enfermó de cáncer y murió 7 meses después. Entonces ahí decidí salir a ayudar a otras personas, porque vi a mucha gente adolorida por las circunstancias muy parecidas a las mías, pero que realmente estaban viviendo el duelo como siempre se ha vivido. De ahí nace la metodología Yo pienso al revés, que es quitarle esa connotación de sufrimiento extremo a una despedida que es inevitable. Entrevistadora: ¿qué es pensar al revés? Evelyn: es empezar a mirar hacia adentro de uno, porque en el duelo generalmente buscamos respuestas hacia afuera, y eso nos dificulta más porque definitivamente la muerte es un misterio, y no lo vamos a poder descifrar completamente, y nos llenamos de preguntas que nos llevan a una frustración por no encontrar las respuestas. En mi caso, la interpretación que le estaba dando, en un principio, era de una despedida final, de renunciar por completo a mis hijos, de no volver a ser feliz jamás, apegándome a todos los ritos que tenía. Pensar al revés es reconocer el dolor que tengo, las emociones que esto me trae, pero pasar a mirar cuál es el problema que yo le estoy viendo a la situación.
La situación no va a cambiar, pero los problemas que me está generando, sí. Entrevistadora: cuando uno pierde a un ser querido, no sabe cómo lidiar con el sufrimiento. ¿Por dónde empezar? Evelyn: el primer paso es vivirlo. Nos han enseñado a través del tiempo a no lidiar con el dolor. Entonces tratamos de evitarlo de muchas maneras. Es un dolor extremo que no lo podemos verbalizar, no lo podemos contar, es demasiado fuerte, pero hay que vivirlo, expresarlo y reconocer que no lo podemos evitar. Y eso me va a llevar a aceptar cada vez más lo que ha sucedido, que mi vida cambió y que yo no puedo pretender ser la misma de antes, pero puedo hacer cosas importantes en esta nueva vida. Cuando uno se pregunta, ¿por qué estoy sufriendo tanto? Las respuestas suelen ser: porque no aprendí a vivir sin ti, porque me acostumbré a delegar toda mi vida y mi felicidad en ti, a vivir para ti, a trabajar para ti, y me olvidé de mí misma. Cuando consigo reconocer cosas como esas, ya puedo empezar a trabajar en las soluciones. En mi caso, no quería seguir trabajando en la labor que hacía a diario porque todo había cambiado y busqué un propósito para hacer. Pero hay que entender que son procesos, que no se puede salir de inmediato del dolor, porque es imposible. Es un proceso que vas haciendo lentamente y ver que tenemos muchas fases en la misma vida. Entonces, dejar esa vida atrás que era maravillosa, que me encantaba, que era feliz, pero quedó atrás. Y ahora, ¿qué puedo hacer con esta nueva vida? Algo que me dé un propósito y que me dé felicidad. Entrevistadora: además del dolor, en nuestras culturas tenemos que lidiar con ciertos rituales respecto al duelo, ya sea vestirse de una manera, actuar de manera solemne para no ser juzgados mal. Evelyn: todos esos son mitos y prácticas que nos han enseñado. No tenemos una educación en la administración de emociones y del dolor. Entonces, nos vamos a las tradiciones que tenemos y de ahí pues nos cargamos una cantidad de cosas, entre ellas que hemos atado el amor con el dolor. Por eso no me puedo reír, no puedo estar festejando, porque la gente va a pensar que ya olvidé a la persona que murió, lo que es igual de duro. Entonces es ahí cuando prefiero no disfrutar, aunque tenga el ánimo para hacerlo, porque no está bien visto. Por ello hay que tener muy firmes nuestras creencias, nuestra fe. Si tú no tienes firmes tus creencias, vendrá la turbulencia y te ahogará. Es por eso que digo que en estas situaciones hay que agarrarse fuerte de ellas, como si fuera un mástil. Si tú estás realmente convencido de que esto es una etapa de la vida, que todos vamos a tener que afrontar la muerte en algún momento, y de acuerdo a tu creencia, esto te convertirá o no en la persona más infeliz del mundo entero. Entrevistadora: lo anterior es algo que no es sencillo que la gente comprenda. Evelyn: pongamos las cosas en sus justas proporciones. Si lo ponemos en un contexto real, el amor está por encima del dolor. En mi creencia, mis hijos están mejor que yo, en el lugar donde todos deberíamos llegar. Mis hijos se libraron de sus cuerpos enfermos, ya no tienen ninguna preocupación que los limite. Entonces, ¿por qué yo tengo que vivir mal? Es como que termino convirtiendo a los que fueron fuentes de mi felicidad en mis verdugos. Así como un día fui muy feliz por ellos, ahora soy muy infeliz por ellos. Cuando logré entenderlo, pude decir: mis hijos no fueron una pérdida, han sido una ganancia. Creo que tienes que ser congruente con tus emociones. Si yo tengo ganas de ir a festejar, qué bueno poder darme ese permiso. Porque si la mayor parte del tiempo se te va en el dolor, eso no te genera un bien para tu vida. Si la gente cree que a ti no te duele, es problema de ellos. Yo sé lo que a mí me duele, pero también sé que me tengo que recuperar. Entrevistadora: después de la muerte de una persona surgen los sentimientos de culpa,
y de los problemas no resueltos con ellos. ¿Cómo salir de esta situación? Evelyn. La culpa, el miedo, la vergüenza y la envidia están siempre en el duelo, y muchas veces aparecen enmascarados, y la gente dice, eso yo no lo siento. Pero lo que no entendemos no podemos ponerlo en una forma racional. Como yo no entiendo los misterios, tengo que ponerlos en responsabilidad de alguien. Entonces es cuando yo empiezo a culpar, bien sea a mí mismo porque creo que si hubiera hecho algo diferente, lo hubiera evitado, lo cual no es real ni cierto, o lo pongo en responsabilidad de alguien, porque alguien hizo eso, tal persona falleció, pero no siempre es real, o lo pongo en responsabilidad de Dios, porque simplemente necesito culpar a alguien. Lo cierto es que tratamos de manejar el pasado con la información del presente, y eso es lo que más nos hunde. Entrevistadora. ¿Cuánto tiempo debe durar un duelo? Evelyn. Mi respuesta es muy cruda y muy fuerte, pero también viene de mi propia vivencia. El duelo dura lo que tú quieras durar de víctima, porque en la primera instancia del duelo es normal que nos convirtamos en víctimas, que sintamos alivio cuando alguien nos protege, y eso está muy bien en las primeras etapas. Pero si me mantengo toda la vida de víctima, nunca voy a salir de allí. Y lo digo porque un mes antes que mi hijo falleciera, y ya estando en cuidados paliativos, fui a buscar a mi padre y lo encontré muerto por un infarto. Y pues yo no tenía tiempo para el duelo de mi papá. Yo tenía a mi hijo en el hospital. Lo único que pude hacer con él fue despedirme y decirle gracias. Nos vemos en casa. Porque a la vida que está después de la muerte, yo le llamo el regreso a casa. Fue un duelo bien hecho, que no me generó ningún daño. De ahí es que digo que cuando sales de tu estado de víctima y tu dolor deja de ser lo principal en la vida y miras los dolores de los demás, entonces tu sufrimiento empieza a disminuir. Entrevistadora. ¿Qué consejos les das a las personas que están en duelo? Evelyn. No permitir que la ausencia reemplace a la presencia. Es decir, no dejar de hacer lo que tengo que hacer por estar llorando a quien ya no está, en lugar de darle importancia al que sí está presente y te necesita, que pueden ser los otros hijos, los padres, la pareja. Por otro lado, puedes tratar de controlar la mente, escribir 10 o 20 recuerdos muy gratos, que te hagan sonreír, recuerdos del pasado que fueron momentos increíbles que te llevan a poner una sonrisa en tu cara, porque en el estrés, el trauma hace que tu cabeza se vaya siempre hacia lo malo. Entonces se queda uno recordando el último día, en el momento del accidente, del diagnóstico. La vida empieza a girar en torno a eso que nos hizo mal. Entonces hay que ir reemplazando esos recuerdos que me hacen daño. Hasta aquí la entrevista. Regresemos a Jeremías. Finalmente Jeremías vio que todo lo que dijo Dios se cumplió. Jeremías se mantuvo fiel y fue salvado de la destrucción de Jerusalén, y sabía que algún día Dios volvería a visitar a su pueblo y levantaría esa ciudad que quedó en ruinas. No sucedería de un día para otro, ni de un año al siguiente, pero al final sucedería como Dios lo prometió. Raquel lloró y no quiso ser consolada porque sus hijos murieron, pero Dios terminó su duelo, la recompensó y le dio esperanza para su futuro. Sus hijos volverían de esa tierra lejana, ya que aún la muerte tiene solución. ¿Cómo superar lo insuperable? Derramemos nuestro corazón a Dios. Digámosle todo lo que sentimos y entreguémosle nuestras cargas. Entonces, esperemos en silencio la salvación que proviene del Señor y en su momento, atrevámonos a tener esperanza. Dios les bendiga. Vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias porque sabemos que en esos momentos difíciles tú siempre estás con nosotros. Porque sabemos, Señor, que tú recibes nuestro llanto, recibes, Señor, nuestro dolor.
Pero también sabemos, Señor, que tú nos consuelas, que tú alivias las heridas, que tú, Señor, quitas el dolor. Y sabemos, Señor, que tú nos das esperanza. Permite, Señor, que en medio de las circunstancias difíciles podamos, Señor, volver a tener esa esperanza en un futuro, en una vida, que tal vez no será igual que la vida anterior. Pero sabemos, Señor, que tú nos recompensarás y sabemos, Señor, que tú estarás siempre con nosotros. Bendice, Señor, cada vida y ponemos, Señor, toda necesidad delante de ti. Y esto, Señor, te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. El Señor les bendiga.